Fue difícil encontrar a una periodista en Israel, además venezolana, Nicole Michel, graduada de la Universidad Central de Venezuela, pero con amplia experiencia en el mundo internacional. Y es importante tener información desde el campo de batalla, allí con ese drama horrible, sobre todo con los ataques de Hamas que todo el mundo condenó, y la necesidad de la paz, que lleguen a un acuerdo tarde o temprano, judíos y palestinos, árabes y judíos palestinos, sobre todo con Hamas, y el caso del Hezbollah y lo mismo los hutíes en el Golfo Pérsico, particularmente en el Mar Rojo. ¿Qué nos dice Nicole Michel? ¿Qué tal, Julio César? Bueno, muchas gracias por este contacto que hacemos desde Tel Aviv, allá en Caracas. Ciertamente la situación en Israel es bastante difícil. Son 7 los frentes que tiene Israel abierto en estos momentos contra los enemigos. Así lo ha anunciado en estos días el primer ministro Benjamín Netanyahu. Israel en estos momentos no puede parar ante la fuerte amenaza que ha tenido a partir del 7 de octubre de 2023. Justamente hace 2 días, nosotros como periodistas y en especial en el programa que yo hago en i24 News en español, hicimos un programa especial en la ciudad de Sderot, que es una de las ciudades más afectadas, donde asesinaron casi a 40 personas que estaban en una mañana de un sábado esperando un autobús o pasando por una calle, y los terroristas, que fueron casi 7.000 terroristas, la mayoría de ellos vestidos de civiles, entraron a la ciudad entre tantos lugares que entraron después de la división que hay en la Franja de Gaza, en los kibbutz, en los distintos kibbutz Nir Yitzhak, Be'eri, Farasa, y entraron a la ciudad de Sderot, que es una ciudad completa, y realmente fue algo muy catastrófico. Yo recuerdo que yo estuve en esa ciudad 2 semanas después, casi 2 semanas después, 10 días después, y recuerdo todavía ver zapatos tirados, charcos de sangre, porque fue realmente tenso. 48 horas estuvieron controlando los terroristas la ciudad hasta que la policía y más que nada el ejército israelí terminó de abatir a estos terroristas. Aquí en Lo cierto es Venezuela, que sí. en Venezuela hubo un acto en la comunidad judía precisamente al año del acto terrorista, y la solidaridad internacional, inclusive el secretario de Naciones Unidas, hablaba de esa situación que hay que condenarla, pero también llamaba a una negociación para la paz con esta larga guerra. Claro, bueno, hay que comprender que ya incluso Israel hace pocos días, el gobierno de Netanyahu, guste o no guste, hay muchísimas críticas obviamente que le podemos hacer, como todos los políticos, y no es cuestión de derechas o de izquierda. Es un país que legítimamente ha tenido que defenderse. Incluso yo les hablo desde estos cielos que ven aquí oscuros, pero estos cielos tenían una lluvia de misiles hace una semana, y realmente esos misiles van direccionados, créanme, no tan solo a los israelíes judíos, van direccionados en general. Aquí viven judíos, musulmanes y cristianos, y realmente lo que se quiere encontrar a Medio Oriente, que era lo que se estaba buscando antes del 7 de octubre, y con los 4 años que acabamos de cumplir de los acuerdos Abraham, es una gran Medio Oriente, un acercamiento que estaba teniendo incluso Israel con Arabia Saudita, y es crear, como quiere el príncipe de Arabia Saudita, es crear en Medio Oriente esa segunda Europa. Y lamentablemente con el 7 de octubre todo eso cambió. Lo que se quiere es encontrar un consenso y una realidad, obviamente, al conflicto palestino-israelí. Es una gran necesidad que exista un Estado palestino al lado de un Estado judío como ya existe. Incluso en 1947, un año antes de la creación del Estado de Israel, en el intento de resolución que se había dado en las Naciones Unidas, se propuso un Estado palestino y un Estado judío juntos conviviendo. Lamentablemente, los palestinos no aceptaron eso. El Estado judío sí aceptó, avanzó, y por supuesto en unas tierras áridas que eran en esa época donde mucha de la emigración que tuvo América Latina de palestinos que fueron a Chile y que hicieron fortunas y son gente con mucho poder adquisitivo hoy en día. Los palestinos cristianos en Chile venían de acá. ¿Por qué? Porque estas tierras eran áridas, no habían desarrollo. Pero los judíos desde el año 48 fueron desarrollando y desarrollando,
y convirtieron a este país en una gran potencia de innovación y tecnología y, por supuesto, por la amenaza que ha tenido con los vecinos, en una potencia militar. Es una situación compleja. Actualmente en las Naciones Unidas el papel del secretario general Antonio Guterres ha sido tremendamente decepcionante. Y no es cuestión que sea decepcionante, Julio César, con Israel. Ha sido decepcionante con la realidad del sistema internacional, con la humanidad, porque ciertamente la situación es difícil en Israel, es difícil en Gaza, es difícil para los palestinos y actualmente es difícil para los libaneses. Hay desplazados israelíes en estos momentos que ya superan los 120.000, 60.000 en el norte de Israel. Hay 1,5 millones de desplazados en Gaza y hay desplazados en el Líbano. No se trata de cuantificar dónde hay más y dónde hay menos. Seres humanos son seres humanos. Es la legitimidad de vivir en una democracia, de vivir con gobernantes que te protejan. En Israel protegen a sus ciudadanos, tanto el ejército como el gobierno, independientemente que sean ciudadanos judíos, cristianos o musulmanes. Nicole Michel, Lamentablemente, el gobierno en Gaza es un gobierno terrorista, jamás es un gobierno terrorista. Nicole Michel, el pasado domingo en Embajada y Embajadores entrevistamos en directo y aquí en el programa al embajador de Irán y nos decía precisamente cómo en Irán respetaban a los judíos y que eran una importante minoría, inclusive representada en el Congreso. Y creo que en el fondo, yo creo que el pueblo palestino, israelí, el pueblo judío, el pueblo iraní, necesita la paz al margen de las confrontaciones políticas. Estoy totalmente de acuerdo. Tuve la oportunidad de ver esa maravillosa entrevista. El embajador de Irán en Caracas se llama Atollah Soltani. Soltani, exactamente. Vi su actitud positiva en cuanto a la necesidad de mostrar cómo en ese aspecto Irán respeta a los ciudadanos judíos que viven en Irán. En Irán vive una comunidad judía de casi 19.000 habitantes, importantísima, y una historia bastante profunda judía, judía persa. Yo te puedo decir ya en lo personal que la mejor amiga de mi hija, sus padres son iraníes, judíos iraníes, que viven hoy en día aquí en Israel, que los padres de ellos habían emigrado de Teherán a Israel después del año 79. Deseamos que realmente podamos mantener diálogos importantes, que la situación que hay actualmente de una gran confrontación, de un gran problema en la región de Medio Oriente no vaya a una gran escalada. Eso es lo que desearíamos, que los gobiernos pudieran conversar, unirse. Había unas declaraciones bastante particulares, no sé si fue el día de ayer o el día de hoy, de Donald Trump, que decía en su política informal que Israel e Irán parecen dos niños de patio que se pelean unos con otros. Y quizás a veces deberíamos de reflexionar que el mundo no puede tener este tipo de acciones porque debemos de avanzar. No puede existir ni la idea ni asomarse a una tercera guerra mundial. Finalmente, hemos aprendido de los desastres que eso ha significado para la humanidad, Julio César. Para terminar el último minuto, infórmanos y cómo ver tu programa que le dedicas desde Israel al mundo hispano. Exactamente, i24 News en español, en el canal internacional i24 News, lo pueden buscar en YouTube. Estamos hace no mucho, pero el canal tiene ya 11 años. Es un canal que trabaja periodismo en 5 idiomas, Julio, en inglés, en francés, en árabe, hebreo y español. Yo dirijo toda la parte de español junto con mi productor Fabio Shapiro, que es de Brasil. Nosotros nos ocupamos de hacer ese puente desde la única democracia de Medio Oriente, que es Israel, desde aquí, de Medio Oriente, hacia el mundo hispano, para abrirles de nuestro idioma español qué significa Israel, qué significa el judío, qué significa esta mezcla de judíos, cristianos y musulmanes que hay acá, el conflicto, y no tan solo el conflicto, sino la cultura, la resiliencia, todo lo que hay en este lado bíblico que significa. Y fíjate tú que hace 2 días hicimos un programa especial muy interesante y tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de Paraguay, Santiago Peña,
quien mostró una gran solidaridad con Israel, con todos los hechos vividos, justamente el día 7 de octubre de 2024, hace ya un día donde de alguna manera quiso acercarse a la población israelí. Y eso es algo increíble porque en sí podríamos decir, y además lo hicimos en vivo, está ahora en nuestro canal YouTube i24 News en español, fue el único líder mundial, digamos, el único presidente del mundo que en vivo salió en un live con la televisión, porque el canal i24 News es un canal internacional en Medio Oriente, que tiene sus bases en Israel y que emite en 5 idiomas y transmite al mundo entero. Estaremos Y fue el pendientes. único presidente que tuvo la oportunidad de hablarle a Israel y de condenar todas las tragedias. Muchísimas gracias a Nicole Michel, periodista, además venezolana, vive en Israel. Siempre nos mantiene informados a través de Globovisión y otros medios. Y naturalmente es bueno ir a las fuentes. Decíamos que hemos tratado de tener las ópticas posibles. Hoy cuando hablaba con Nicole Michel nos llamaba el embajador de Palestina, que quiere que también lo entrevistemos. Y creo que para nosotros hay que mostrar todas las situaciones y todas las opciones. Gracias. Claro que sí, es muy importante. Gracias, Julio César. Es Hasta la diversidad palestinos-israelíes. Es muy importante. Vamos entonces a la parte final ya de dirigirnos a algo de lo cual escribimos hace poco un libro, Filosofía del Deporte, porque es una periodista que es también deportista y que va a representarnos en eventos internacionales donde no es la guerra. El modelo del deporte siempre es una metáfora de la sociedad civil donde el deporte, aunque se peleen, siempre se abrazan y hay oportunidades nuevas, donde hay reglas claras, hay jurados, hay naturalmente incentivos y es parte de la actividad del deporte como algo internacional. Ya regresamos.